Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos y estamos ya en este 29º domingo del tiempo ordinario, 19 de octubre, queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, que nos ayuda a reflexionar. Opea coña importante, hina lleva la yare comí peñan de Yara Ñe'e, peñan de Yurupe, lleva peñan de Abutuume, peñan de Recobebe, para poder hacer cambios verdaderos en nuestra vida. Queridos amigos, estamos leyendo hoy en la propuesta de la Iglesia desde el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 13. Los amalecitas atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esta manera Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. Queridos amigos, esto es lo que estamos recibiendo hoy como mensaje de salvación. Ayer baña mijanguá, este pasaje del Éxodo, desde este capítulo tan interesante como se nos presenta la batalla de Israel contra Amalec. Pero vemos que vence, dice Israel, pero con la ayuda de Aarón y de Hur. Esto es para que nosotros meditemos y para que nosotros entendamos bien que aquí tenemos que interceder el uno por el otro. Añaño puteona, ñambojasana, lleva peñan de po, peñan de la pichape. Y después también, como teología, vamos a encontrar el hombre orante, Moisés, que pide al Señor, que reza por el pueblo, para que podamos vencer, para que podamos luchar. Apea coñande, ya recosero moibe te enseñanza ñande en guaraica tu movila ya es bueno, si queremos vencer tanta corrupción, tanta maldad, tantas situaciones nunca vistos o escuchados en nuestro país, lastimosamente, vamos a tener que doblar rodillas, se mandó a las abuelas, a la pesa, siempre hay que doblar rodillas. Eso quiere decir, queridos amigos, ponernos en esa actitud de oración, en esa actitud de pedido al Señor, para que podamos vencer el mal. Imbaretego y bahía lleva a peareña de ñañesuana y de inclinar rodillas, hincar rodillas sobre la tierra y pedir al Señor esa gracia. Pero siempre nos dará la fuerza necesaria para seguir luchando. Porque dice que en la medida en que Moisés rezaba, en la medida en que extendía los brazos, es la actitud de una súplica constante al Señor para poder vencer cualquier mal. Y eso es lo que nosotros necesitamos, queridos hermanos. La ñande entonces na ñañe moíamo peñan de yarare nonde penda y soy peñan de poye para que este mal pueda desaparecer. Porque en realidad la oración, una de las características esenciales de la oración, pero cuando hay magia. Algunas veces escuchas en que la gente más o menos espera como una cuestión mágica
Se mandó a ver en cuña cara y dice, se posible ñande yaran die, porque este itería ñembo ayer la seru o cuera jamás, porque ahora cohetín base, está ayer eso, por no que la humano yo pido más no, ñande yana serendui. Voy año de Golanderu, 95 años, de bote yo más no y nada. Y bueno, pero no era lo solamente eso, sino que pensando que porque solamente rezaba, etcétera, etcétera, tiene que haber como algo mágico. En realidad, queridos amigos, la oración lo que nos fortalece es a nosotros para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, para que pueda existir el cambio. Y eso también muchas veces nosotros podemos decir, estaba en la corrupción, entonces pero ¿para qué? Para que nosotros podamos cambiar. O hago la conversión, peña tu uña peña de recoe y catuña de ñañe punuya es bueno. Pe Paraguay ya hipotá, pe familia ñande ya hipotá, peña de roga pu peña de ya hipotá, pe mita cuera ñande ya hipotá haishamba eisha ya hipotá. Hañañe sunta peña de yarare donde ve lleva. A rezar, pedir, recibir esa fuerza del Espíritu para discernir, entender cuál es el camino que tenemos que tomar. Para eso es la oración, queridos amigos. Así que hay que ser gente de oración y es la única manera, ¿verdad?, de dar los cambios. Aquí se nos muestra, y una de las primeras enseñanzas que el Señor nos quiere decir es que Dios es el Señor de la batalla. Que el Señor sea el Dios de la batalla significa que el que está dispuesto a luchar, el que está dispuesto a combatir y hacer lucha al pecado, tiene que saber que tiene que ponerse en manos del Señor. Porque el que va a vencer, pero modiparata es inayeva, apeo me eta yande pepu acabe, ya modipara hanguape angaipa, yepa oña pe ibaía, por no que la yapita pe posipo ube. Entonces, tenemos que entender que el Señor es el que vence. Pero ñandeña y me y povejina. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es esta importancia justamente de la oración. Es tan importante rezar. Añadego continuamente, yeyujú, añahendúa, yepamba, esa papeñan de yara, Jesús mismo que se pone siempre en oración. Cuando Jesús va a tomar ciertas decisiones en su vida, siempre le encontramos a Jesús que sube a la montaña, que es el lugar donde se encuentran los dioses. En la teología y en la explicación, en la cultura oriental, subir a la montaña significa encontrarnos con los dioses, encontrarnos con Dios. Justamente el nombre de Dios es el nombre que está en las alturas, ¿verdad? Y desde ahí nosotros, en este encuentro personal y en esta experiencia con Dios, a través de la oración, upebeña de Yeicuá, la fuerza de Dios que llega al corazón, que llega a nuestra mente, y ahí podemos tomar decisiones muy importantes. Y después otra cosa también, queridos amigos, es que la fe y la confianza es una de las actitudes que hoy nos está mostrando en cuanto que Moisés, Aarón y Hur, ellos muestran mucha fe y mucha confianza en el Señor, ciertamente, que dará victoria a su pueblo. Pero vean, entonces y vamos a ayudarnos, porque es Moisés el que está intercediendo y rezando. Pero cuando nos sentimos cansados, allí está estos que le ayudan, Aarón y Hur, que levantan y sostienen los brazos de Moisés, que sigue en oración. Dios, por lo tanto, no abandona a su pueblo. Dios nos acompaña y nos da la fuerza para vencer el mal. Y después sepamos que la oración es poderosa, queridos amigos, pero en este sentido, que nos transforma primero a nosotros para que podamos luchar siempre contra el mal. Y que podamos confiar siempre en esta gracia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El auxilio me viene del
auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este domingo. Ya estamos en el 29º del tiempo ordinario. Ni que Yandeyarañe ya voy a coger 34 domingos del tiempo ordinario. Y el Señor justamente aquí nos está enseñando a través de esta segunda lectura hoy la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ya es la segunda carta que está escribiendo a este joven. Capítulo 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 2. Querido hijo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión y sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Queridos amigos, es tan importante que tengamos en cuenta, ¿verdad?, de estos elementos que Pablo le está dando a este joven. Cómo tiene que permanecer en primer lugar en la fe.
permanecer firme en eso que tú has aprendido. Es decir, nos está llamando a la valentía, porque hay muchas tentaciones, queridos amigos. Es tan fácil hoy en día recibir una película, propuesta indecente. La propuesta indecente. A mí es esta treilla la corrupción, y con mucha facilidad nosotros caemos en estas propuestas indecentes, ¿verdad? Y entonces, valentía y perseverancia. El Apocalipsis después también hablará cuando ve Juan esa visión, 144,000 oyes salvajes y ella lleva. Y todos están vestidos con la túnica blanca. Y después él pregunta, Amabio, y estos son los que han justamente perseverado y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Upeagos y seina lleva peñan de yararu y juegos y seina que tenemos que peayuen. Ya va, ya diré ayana. Anilañimo a que la vida cristiana es simplemente una cuestión mágica, lleva. Porque no la beishagua, la ojano a la cuestión mágica, todo que caiga desde arriba. Pero en el fondo, naña cambia seis. Daña ñepia así, daya ya se lleva pello ahí, ña mondano, daya devolve se ve y más ahí, lleva. Esta vez con la gente oye confesa, pero no sabe que existe ese cuarto paso de la confesión que dice enmendar, apego y devolver y así sucesivamente. Bueno, yo hablo del robar, pero en este sentido hay muchas situaciones de pecado que ñandella la lleva. Y eso con el confesor. Y después cumplir la penitencia. Opego dice la penitencia, opego dice la enmendar. Ella pona, peipona para justamente enmendar lo negativo que por culpa del pecado nosotros estamos dejando como mancha en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida. Una de las enseñanzas principales entonces que hoy justamente aquí Pablo nos está diciendo es con respecto a la permanencia en la fe, permanecer en la fe. Tenés que ser fiel, dice, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. O vea otra cosa y pona ella lleva ya esa a mí. ¿De qué estamos convencidos? ¿Será que estamos convencidos, queridos amigos? Tengo ya recobete y catequesis ureína anda ella cuoiquea peñana putu me peñan de recobebe y tu hanguaisha lleva embestirse, dice, ¿verdad? Contra todo aquello que es negativo. Y digo ya oí que nuestros pechos serán las murallas, ya oí goña de beña de canto cuérabe. ¿Será que nosotros podemos decir también que en la vida cristiana así nos confrontamos contra el mal, el pecho que se pone como una muralla para vencer al mal y seguir adelante? Porque en allá que perseveramos en esa gracia del Señor. Tú sabes de quién la has recibido. Esto es mejor todavía, ¿verdad? Así es que yaikiana ubebe ña mañana ña genduana más papela ña nembo eva ekwe. Peñan de combo eva ekwe. Eso es mejor todavía. Te combo eso quiere decir tu propia vida. Quiere decir de lo que vos estás convencido. Da ebete ñembo ente en el sentido de enseñanza externa y superficial, sino que la combo quiere decir que tu propia vida. Este es el seguimiento de Jesucristo. Ahora la ñandelle coteveaina. Pete combo pende de abuela penderoga esa cultura de una verdadera religión, un religarse, un entrar en sintonía con el Señor, porque pendere cobeo y ve oseina los valores y los principios de Dios. La ñandé, la ñagendún teramo lleva, que muchas veces sucede lastimosamente, y eso es lo que demuestra, porque al árbol se conoce por los frutos. Y entonces si los frutos son negativos, queridos hermanos, quiere decir que daya poponaira el añande catequesis. No estamos convencidos, no estamos recordando y no sabemos quiénes son los que verdaderamente nos han enseñado. Recuerda, dice, que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte sabiduría que conduce a la salvación. Esto me interesa muchísimo que reflexionemos, queridos amigos, porque la palabra de Dios, peñan de yarañe, el añajendu ponano, yekua ponano, baebala, y añande,
entonces vamos a llegar a la salvación, dice. Muchas personas, lastimosamente, tenía homilía, a esta y lo escribía, y a mí me extraña, ¿verdad? Porque después se dicen que son cristianos, ¿verdad? O críticas, y va porque hay ñañe de política. Política, pico, la remontas agüere, pea, porque ñe abuela y monda, entonces pea política. ¿Para ñe qué política? Porque, o monda, entonces pea política, No, queridos amigos, eso quiere decir que estamos en un camino totalmente desviado de lo que el Señor nos está proponiendo, ¿verdad? Nos propone la salvación, dice, desde la niñez. Ahora, la reñen botadero, porque de ahí veremos en qué en la lata. Entonces, esa es otra cosa. Es otra cosa, pero no digamos cosas absurdas, porque la palabra de Dios nos pide el cambio y la conversión con respecto a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, que tiene que repercutir para una salvación, dice. Pero salvación quiere decir la felicidad, quiere decir la realización, quiere decir la plenificación, quiere decir la justicia, quiere decir el amor, quiere decir la solidaridad. Todos los valores y adjetivos que nosotros podemos poner, queridos amigos, para entender lo que significa la palabra Yeshua, ¿verdad? Salvación. Y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo, y aquí nos está diciendo demasiado bien. Toda la escritura, mira lo que te dice, está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir. Ande a picutuina, tende que para ella poina, de ella poponaina, de mandó a miana de los 10 mandamientos, upea y seina, de noina. Alguna vez señal de ella y yargeletereima, pea porque ande a picutuina, anda de gustai mía. Para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. UPB tengo este día, pero la ñan continua pata, vamos, cuase yo que fuera, entonces, ñan de nambitirá, yo imagina veñan de Yara. Así es que pidamos en este domingo, 29º ya, queridos amigos, es para luchar, es para empeñarnos, no tenemos que bajar la guardia, al contrario, como cristianos tenemos que recordar estos valores tan lindos que nos han transmitido nuestros padres. Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe dominical. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e Dominical, 29º domingo del tiempo ordinario. Vaya papel Ñandeyara, llevo Ñande a través de la palabra suya, como Ñande. Gracias a Dios, hoy a través de los medios de comunicación podemos estar todos también en esta verdadera común unión con el Señor. Allí como esa primera lectura y la segunda también, que nos invita siempre Ñande a Picutú y Ñandeyara, para que podamos corregirnos, para que podamos mirar, hacer un verdadero examen de conciencia. Ani entonces la ñamoite como un baluarte, como una muralla a la palabra de Dios. Y lleva porque algunas veces algunos escuchan, pero solamente ¿saben qué? Ya ábrenlo el paraguas ya lleva. Porque quiere decir que ñande cola de paja anda ya poponaina veñande yara ñande. Pero no te tomes con el país cabaña. Yo simplemente estoy transmitiendo lo que verdaderamente la palabra de Dios está diciendo. Yo no me meto, como alguno dice, en realidad en politiquería, sino que en la política del Señor, en la política de Dios, en la política del Evangelio, ¿entienden? Entonces aquí, la palabra de Dios que nos habla y que nos dice que nos tiene que ayudar para que mejoremos. Justamente decíamos en la segunda lectura, para hacer siempre el bien, para educar en la justicia. Entonces, esta tercera lectura, es decir, el Evangelio que hoy tomamos, es de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Queridos amigos, como se suele decir, en la cola está el veneno, ya de coñante. Estas preguntas retóricas, pero para ella y nada ñande evangelio. Upeago la ñande yara oje ya sea jina peñande de coebe, peñande de puesto ume, ya guapujanguaisha ya calcula y mi, allá ella va pa peñande yara ñande boese este día. Entonces dicen: oigan lo que dijo este juez injusto. Ya sabemos la historia. Viene esta viuda, le está pidiendo, no penaguasuyese, a ellos dicen que llevila a baby, porque él es juez. Él puede hacer lo que quiere. Hasta que 2000 años iré ni a continuar con la misma cosa, ¿verdad? El juez que puede hacer lo que quiere, o firmar, o revocar, sea como sea. Bueno, ese ya es otro menos igual yo uno sandía. Bueno, pero miremos aquí lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Aquí está el caracú por una parte, una de las ideas centrales, leitmotiv, ¿verdad?, que nos quiere presentar el Señor. Primero, ñande yara viendo ya como hay la justicia para nosotros. ¿Será posible? Ya pótate cuando ya como hay, ve a la ña por andúa, a sus elegidos, es decir, al que lo busca de corazón. Porque ñandego ya es caina, opere con la ñañembo, es opere con la yayeruregina, y continuamente, en todas nuestras celebraciones, en todas nuestras misas, yarecola ñandelista, yayerurea lleva, yayerure por nuestra iglesia, yayerure por nuestras familias, yayerure por nuestros gobernantes, yayerure por nuestros ministros, yayerure por nuestros tendotá, yayerure por nuestra familia, por nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entero este areco yayerurea lleva. Dios será que nos escucha, que nos va a hacer justicia de acuerdo a lo que nosotros le estamos pidiendo,
que nos sentimos y somos elegidos hijos del Señor, que claman a Él día y noche. Este te da otro tema importante, que es la perseverancia. Lleva tanto en la primera lectura como en la segunda lectura la perseverancia, que claman a Dios día y noche. ¿Por qué? Y porque la oración de por sí, como objetivo esencial y primordial, queridos amigos, es que nosotros cambiemos. La persona que es una persona orante que se encuentra ante el Señor, en realidad, no es lo tanto que otro cambia mal de oración, de esto cambia peato, cambia la semena, esto cambia la semena, sino que con la oración somos nosotros quienes nos volvemos personas espirituales y por lo tanto, ñandego angayahuereco otra actitud, ñandego angañañembo ya venían de la pichaquera lleva, ya pues esa petape de buena relación para que seamos los que coayudan, los que le ayudan, los que están en comunión con esa persona para que pueda cambiar. Es formal del testimonio de vida. Dice una frase muy interesante, acá me lleva, lo que tú eres me grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. Upeago dice lleva el testimonio. Pe dereko ebe, dereje shakaba hina de la pichacuera, upeala oberosa pucaya hina, upeala shahe hina, upeala shahe endua, apea tu sheite veo sapucay, hagapua tu sheite hina, tu testimonio, tu ejemplo, como vos vivís, que nahenduyete oilande yuwa uabms algún testimonio, mejor algunas palabras, algunas normas, eregua ushe, vaya yapona, ¿entendiste? Porque el testimonio arrastra, ya es añade. Bueno, aquí, queridos amigos, es esa perseverancia en la oración. Es la oración la que nos tiene que cambiar y nos tiene que hacer diferente para que tengamos un contacto totalmente diferente con esa persona que nos necesita. En la medida en que Ñandella Huereco una actitud diferente, ciertamente que habrá un cambio verdadero en ese que está a nuestro lado. Pero atención, al mismo tiempo, aunque los haga esperar, aunque los haga esperar. Nuestro problema, y más aún en este mundo actual de la revolución, ahora hoy lleva el tiempo, parece que pasa mucho más rápido. Aunque los haga esperar, ¿qué significa, queridos amigos? La espera significa para nosotros la perseverancia y sobre todo significa para nosotros esa paciencia. La paciencia lo alcanza todos, venían de Santa Teresa de Jesús. La paciencia lo puede todo. Así es que ñajano cuana, pero con la fuerza de Dios ciertamente y con el empeño continuo, peañan de ñandere sarainiana, o pealañan de yara este día, hoy cual que sea ñandeina. ¿No hará justicia entonces a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro, y viene la firmeza total, que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. ¿Había algo pecha alguna vez? Menos lleva, ya ve, upebe peñan de yara, ya sabe, hay un cambio, hay una conversión. Y hay muchos ejemplos en este sentido, queridos amigos. Se tare con la testimonio de personas que de repente así cambiaron de un día para otro. Pero no es que cambiaron porque cambiaron nomás. Porque está hoy entonces la oñe boyaco y chubecuera, está lleva hoy la oñe y chubecuera, está hoy la bojasaco y chubecuera peipoa lleva. Y por una vez hacetere y la once angua de ese camino del mal. Pero una vez que la gracia del Señor es la fuerza testimonial que llega a Peña de Abuetum en el corazón de quien sea, queridos hermanos, hay un verdadero cambio. Es lo que sucedió con el mismo Pablo, ¿verdad? Siendo perseguidor, pero después se ve el testimonio de los cristianos que ellos no se rinden, siguen luchando y proclamando a Jesucristo. Aupeo poco Pablo haré. Y miren después lo que sucede con Pablo, el gran cambio de vida y el gran predicador del Evangelio de Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Los impresionados habitantes de Vetrala no salían de su estupefacción al ver a esa magra figura avanzando por las calles del pueblo con una rústica y pesada cruz a cuestas, con un dogal al cuello, con los pies descalzos, lacerados por el terreno áspero y el rostro ensangrentado a causa de la corona de espinas que rasgaba sus sienes. E iban formando un solemne cortejo que, entre curioso y sobrecogido, los seguía hacia la plaza, a la que llegó bajo el calcinante sol de agosto, y en medio de un silencio sepulcral tronó su voz jadeante, reclamando penitencia y arrepentimiento. Mayor fue el asombro y el recogimiento de los lugareños al reconocer al padre Pablo de la Cruz, quien, sin recuperar el aliento, describió tan vívidamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y de tanto en tanto se flagelaba la espalda con un fuste de varios ramales con pequeñas bolas de hierro en las puntas, que los pobladores cayeron de rodillas y, en medio del llanto y arrepentimiento general, prometieron enmendar sus vidas, recibieron la absolución y en adelante la meditación sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el centro de su vida cristiana. Y sin recuperarse, el padre Pablo de la Cruz continuó su evangelización por la región con su cruz a cuestas. Pablo Francisco Danei Mazzari, nacido en Novara, Italia, el 3 de enero de 1694, era el mayor de 16 hijos y fue alentado por su madre a comparar sus pequeñas dificultades con el indecible sufrimiento de Jesús en la cruz. Y por eso desde muy pequeño centró su vida, piedad y meditación en la pasión y muerte del Salvador. Y en consonancia con el dolor del crucificado empezó a ayunar, a infligirse castigos corporales idénticos a los que sufrió Jesús y a permanecer arrodillado en oración días y noches enteras. A los 21 años quiso formar parte de la cruzada convocada por el Papa Clemente XI para combatir a los moros, pero Dios le hizo saber que no lo necesitaba blandiendo la espada, sino la cruz. Y le dejó entrever que debía fundar una orden dedicada a recordarle a la humanidad que la pasión de Cristo había sido el mayor acto de amor de toda la creación y por tanto merecía que todos los hijos de Dios se hicieran partícipes de su sufrimiento. Inclusive, en una visión la Santísima Virgen le mostró el hábito negro que habría de usar su congregación, con un corazón en el que estaba engastada una cruz blanca y debajo el nombre de Jesús, vestimenta que empezó a usar con su nuevo nombre, Pablo de la Cruz, en 1720, cuando le fue impuesta por el obispo Gattinara, e inmediatamente viajó a Roma y fracasó en su primer intento de lograr su aprobación. Entonces se fue a vivir como eremita con su hermano menor Juan Bautista al Monte Argentario,
desde el cual volvieron a Roma, estudiaron teología, evangelizaron, atendieron enfermos en los hospitales y al cabo de algún tiempo fueron recibidos por el Papa Benedicto XIII, que se entusiasmó con el proyecto, los ordenó sacerdotes en 1727 y les dio un permiso oral para su fundación. Entonces volvieron a Argentario, abrieron su primer monasterio que pronto tuvo suficientes monjes y por fin en 1741 fue aprobada oficialmente por el Papa Benedicto XIV la Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, denominación que pronto se abrevió como Pasionistas. A medida que San Pablo de la Cruz iba fundando nuevos conventos, curando milagrosamente enfermos, inclusive a distancia, mediante el don de la ubicuidad, predicaba con su cruz a cuestas en todos los pueblos por los que pasaba y recogía la generosa cosecha de conversiones que transformó la espiritualidad de Italia en el siglo XVIII. Al final de su estoica vida, tuvo tiempo para fundar la Congregación Femenina Pasionista. A punto de expirar, San Pablo de la Cruz le pidió, en 1772, la bendición al Papa Pío VI, pero el pontífice no le dio permiso de morirse porque la Iglesia lo necesitaba. Entonces, milagrosamente se mejoró y aplazó su muerte hasta el 18 de octubre de 1775, cuando falleció en olor de santidad en Roma y fue canonizado por el Papa Pío IX en 1867. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Pablo de la Cruz que nos dé entereza para aplicar su frase: Señor, yo te seguiré y perseguiré mientras me quede un hilito de vida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical. Estamos en este segmento, nosotros le llamamos Ñandeyarañe Responde. A todas las preguntas que ustedes suelen enviar a este número que nosotros les presentamos, a lleva. Y por ahí te digo, entonces yo que cuera ñamañamija ñandumí va epa Ñandeyara este día ñandemboese. Y es justamente de todo lo que está tratando en este 29º domingo del tiempo ordinario, que es la paciencia. La paciencia. Y sobre todo la perseverancia también, ¿verdad? Estos van muy unidos, pero la paciencia es lo que siempre necesitamos para también ser perseverante, es decir, para seguir golpeando como hace esta viudita que viene, se acerca al juez, no pena guasuye, no tengo temor de Dios, pero sigue insistiendo, sigue peleando, sigue luchando. Así también en la segunda lectura, esa carta de San Pablo a Timoteo decía la misma cosa, ser perseverante, ser perseverante. Sos joven, y algunas veces nosotros los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, la juventud, muchas veces somos impacientes, queremos todo conseguir, ¿verdad? Y algunas veces te tiran el faro, o sea, estamos como apurados. Pero sin embargo, con paciencia y perseverancia, queridos amigos, vamos a llegar al cielo. Bueno, vamos a definir un poco, paciencia. Primero, luego tenemos que saber que es una virtud y es una virtud fundamental de la vida cristiana. Implica sobre todo la capacidad
para soportar las dificultades y pruebas con calma. Atención, para soportar las pruebas y dificultades con mucha calma, sin perder, escuchen esto, hay que subrayar, sin perder la fe en Dios. Porque, yo también tengo mucha experiencia de personas que por falta de paciencia, por falta de perseverancia, entonces pues pal faro sobre Dios, porque siempre la oración, decíamos, prepara nuestro corazón para que nosotros luchemos sin desfallecer. Hasta el final tenemos que luchar y tenemos que empeñarnos para llegar a lo esencial. Por eso decíamos que es una de las virtudes de la vida cristiana, esenciales y fundamentales en la vida del cristiano. Es una de las virtudes entonces más importantes, que nos permite también a nosotros permanecer en la fe, es decir, adheridos a Jesucristo. Y eso nos permite siempre, si estamos adheridos a Jesucristo, a seguir creciendo en la fe, llegar a una vida espiritual madura, y eso es lo que necesitamos siempre, conocer, entender esa naturaleza de nuestro Dios que nos llama también a nosotros en la imitación y el seguimiento de Cristo a ser felices, porque opeando la de Yara, hoy la felicidad y la realización plena. Nosotros en griego, porque esto pues se escribe en griego, queridos amigos, todo el Nuevo Testamento, se dice hipomoné, paciencia, perseverancia, hipomoné. Y la pronunciación es justamente así, ¿verdad? Entonces el hipomonai, en realidad, ¿verdad? El hipomonai y el hipomoné, que significa, primero, firmeza en la fe. Esta es una de las características principales. Firmeza en la fe. La palabra hebrea es la palabra amén. Amén, ya añade siempre. Ya hoy al final de cada oración, ya mañana nuestro encuentro con el Señor. Amén, ya añade. Quiere decir que somos firmes en eso que estamos proclamando, que dice la amén. Después también nos da esa calma, esa otra característica fundamental, la calma en la adversidad. Porque la ñamañaina, las etapas y la problema, por todas partes, rehojabre, yo la problema, reabrir la diario, yo la problema, abrir televisión, oye, yo mandé problema, yupi aben, doy de colectivo problema, yo un tema ahí, rejojamos, no sé, de la, reñotea, que problema, yo un tema ahí, a ver, tú no quiero y sequía problema, yo un tema, a ver, tú que te reí, hay problema, yo un tema, ya pisa, está, y la problema, para uno y para otro, lleva, en fin. A ver, ya de pamoaya lleva, voy para la problema, ya de yayujua, pero la paciencia, y está, queridos amigos, es la calma en la adversidad. Entonces, lo que encontramos como virtud cristiana, la paciencia, nos permite mantener esa calma en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de las pruebas, sin perder, decíamos, la fe en el Señor. Otra de las características, y ya hemos escuchado incluso en la palabra de Dios, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, persevera en tu fe. Es decir, que la paciencia es lo que nos ayuda también a nosotros a perseverar, a continuar. No tiramos la bandera, nañaña entregáis. Seguimos luchando, nos seguimos empeñando. Y esa es la perseverancia. Y esta es una implicación, pero totalmente dependiente de lo que es la paciencia, ¿verdad? O sea, el perseverar. Porque si no, no vamos a poder seguir nosotros en este camino de nuestra fe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, queridos amigos, también alcanzar la paciencia? Pues ya tengo una de tela ya porque catuña de ya bueno, entendemos ya guapama va y se ve paciencia pea, y yo con de pecho raguere, puede calcular, me la ñande la guaraní bella y puruye pila ya es agua, comina paciencia. Puede calcular, hey la gente, puede calcular ñamindu mañana pona es hindú, es esa, upea con la paciencia. Y por otra parte, queridos amigos, es esa perseverancia, porque quiere decir que en la medida en que se añe, pues no añamindo, ahí viene el elemento que nos ayuda. ¿Y saben cuál es, queridos amigos? La oración. Oración, oración, oración. Orar quiere decir entrar dentro de nosotros, a calmar
todo eso que es como el inquietarse continuamente. Marta, 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 tú te inquietas por las cosas externas, superficiales. María, que está aquí, a los pies de Jesús, en oración, en síntesis. Es decir, oña tendeina, ojenduina, oña minduuina, veñan de yarañe ereje. Y entonces ella eligió la parte esencial y fundamental para que nosotros podamos confrontarnos con la vida. Voy a con la dice. No quiere decir, como muchos interpretan, que el hacer es una cosa negativa. No, ella pona, oye ya. Pero para poder hacer primero tenemos que meditarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo muy bien. Entonces la oración es uno de los elementos esenciales, queridos amigos, cómo nosotros podemos alcanzar esta gran virtud que es la virtud de la paciencia. Por otra parte, es el estudio justamente de la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Ya leimiana, ya enduismiana, ya ñeformana, porque en la Biblia nosotros encontramos esta ayuda magnífica para entender, en primer lugar, la naturaleza de Dios. Y sobre todo para entender cuál es el plan de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios sobre nuestra vida? Y todo esto, queridos amigos, en la medida en que nosotros entramos, poseemos la propia vida, nuestra propia manera de ser, nuestro temperamento, etcétera, etcétera, nosotros nos ponemos ante nuestras pruebas y dificultades y somos capaces de afrontarlas. Tanto las dificultades como las pruebas somos capaces de afrontarlas porque todo esto, con la fuerza y la gracia y la paciencia, podemos transformar en oportunidades. Podemos transformarlas en oportunidades. Al enfrentarlas con Dios, ¿verdad? Con la fuerza de Dios, nosotros con mucha fe y con mucha confianza en el nombre del Señor, podemos crecer en la paciencia y en la madurez espiritual. En la paciencia y en la madurez espiritual, porque opea lo de la madurez en el espíritu, la fuerza en el espíritu que nos hace vivir. ¿Y cuál sería la ventaja? Y una de las primeras ventajas, queridos amigos, teniendo paciencia es que vamos a poder crecer espiritualmente. Con la paciencia se gana el cielo. Ya viñame. Con la paciencia se gana el cielo. ¿Por qué? Porque nos permite crecer en primer lugar en nuestra fe. Con calma, con paciencia. Y también nos permite crecer en nuestra vida espiritual. En todo lo que significa esa madurez del espíritu. De cuya ya pura vaya ya posea. No, paciencia, paciencia, paciencia. El que está muy etcétera, y comienza y hace, puede caer entonces simplemente en hacer las cosas por hacer, ¿verdad? Oye, ponte la mente, no. El Señor nos pide una confianza total en el Señor, una tranquilidad, y la paciencia nos ayuda a confiar en Dios y sobre todo en su soberanía. Esto es seguridad en medio de la adversidad. Ya les cuento, es seguridad en medio de la adversidad. Después, queridos amigos, una de las ventajas maravillosas son los frutos del Espíritu. Porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Es decir, nosotros sabemos que nuestras vidas nos permite experimentar la presencia y la obra de Dios de manera más profunda. Nosotros entonces podemos experimentar, pero de una manera, pero ciertamente más profunda, la obra de Dios que permanece siempre profunda. Esto, queridos amigos, es para meditar, esto es, queridos amigos, para que nosotros podamos hacer nuestros verdaderos cambios en la vida cristiana. Si nosotros queremos hacer un resumen y volver a repensar, ya que la paciencia es una virtud cristiana, fundamental, pero ¿por qué? Porque nos permite mantener la fe y la confianza en Dios. Confianza y mantener la fe en Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que nos mostrará el camino. Eso es lo que nos va a fortalecer y nos dará la gracia suficiente para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ahora, al buscar y
al desear, queridos amigos, la paciencia, se desarrollará en nuestras vidas esa paciencia. Porque ya es caína. Porque ya es cago no quiere decir que yo ato algo ahí, no sé, y me voy y busco, después desato, me voy y le llevo a Guarumandé. No. El buscar, queridos amigos, que se manifieste esa paciencia como característica entre nosotros, es un trabajo arduo. Es un trabajo no de delivery, que es rápido, ahí nomás ya, y obeye ya jama, ya no. En este caso es un encuentro con el Señor, en este caso es un caminar juntos, pero para tomar decisiones importantes. Al buscar, queridos amigos, la paciencia y desarrollarla en nuestras vidas, nosotros podemos creer en la fe y en la madurez espiritual. Podemos, queridos amigos, crecer en la fe y en la madurez espiritual. Pero hay que ponerse las pilas. Hay que comenzar a trabajar. Hay que comenzar a luchar. Hay que comenzar a mirar, pero siempre mirar, queridos amigos, hacia adelante. Diga, tú de cucangrejo y ya batalla, no. Tenemos que con la gracia del Señor mirar, entender, saber esto de la felicidad, buscar lo esencial y lo más lindo. En resumen, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando de la paciencia, es una virtud cristiana fundamental y la confianza en Dios en medio de las pruebas y dificultades, al buscar la paciencia y desarrollarla en nuestros lugares donde nos encontramos, ¿verdad? También de esta manera, atención, se va a desarrollar mucho mejor nuestra propia vida. Y no solamente la propia vida, sino que luego nuestro entorno, nuestra comunidad. Y eso es lo que nos hará dar un salto cualitativo en el relacionamiento entre nosotros. Entonces, al buscar la paciencia, se desarrolla en nuestras vidas, podemos decir así, la fe y la madurez espiritual. La obra de Dios de manera mucho más profunda. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando hoy sobre este tema también de la paciencia, Peñande Yara y Aisha Ñandé. Como le decía también Pablo a Timoteo, dale fuerza, hay que ser perseverante, hay que tener mucha paciencia, pero hay que seguir luchando. También la segunda lectura, ¿verdad?, de la carta de Pablo a Timoteo, le está exhortando a que sea fiel a la doctrina, es decir, que tenga paciencia, que se preocupe. Peñande, el Evangelio de Jesucristo, según San Lucas, de una manera aún mucho más concreta. Y aquí nos dice por eso, ¿verdad?, que oigan lo que dijo este juez. ¿Qué es lo que dice? No hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque nos haga esperar, o aunque los haga esperar. Upeago dice, entonces, Dios no es un Dios supermercado, sino que aquí es una búsqueda, es un ping-pong de esa pregunta que nos hace el Señor y nosotros que le respondemos. Por eso yo digo alguna vez, ya si la misa, confesase, y bueno, el Señor de igual manera de apicutuina, de noina, dale será, te joque de capilla, te joque de parroquia, eñembo ege, en duque veñan de yarañe, a ella poque, peñan de yaro lloreante. Bueno, queridos amigos, vamos despidiéndonos por el día de hoy. Qué hermoso lo que Dios hoy nos regala a través de este domingo 29 del tiempo ordinario. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.